Síntomas, exactamente. Bueno, vamos a seguir hablando de eso ahora, de inmediato, ¿no? Y como decíamos al principio, como adelantábamos, y vamos a presentar y dar la bienvenida a Daniel Mahfoud, que está con nosotros, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras, a Raúl Fioretti, del Centro de Comerciantes de San Miguel de Tucumán, y a Sebastián Murga, de la Sociedad Rural de Tucumán. A todos ellos bienvenidos y bueno, muchas gracias por esta noche acá con nosotros en Panorama Tucumano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Mahfoud, empecemos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en estos 3 días? ¿Cómo están? ¿Qué están viendo desde el lugar de donde están ustedes? Bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación. A mí me gustaría ampliar un poquito más el análisis. No circunscribirlo estos 3 días. Sí. Bien. Porque nos quedó una experiencia importante como organización. En cuanto a obra pública se refiere, sí. Nosotros identificamos en la organización 5 ejes de trabajo que, independientemente de quién llegue a conducir el país en los próximos días, nosotros tenemos claro qué se debe hacer en política de obras públicas o por dónde debe ir el camino como para que funcione el sistema. Primero hablamos del déficit de viviendas. Como el propio presidente lo reconoce, llegar a un déficit de 3,5 millones de unidades es un déficit importante que no solo tiene que ver con la construcción de vivienda en sí misma, sino que hay que pensarlo en un sentido mucho más profundo. Es decir, una familia que no tiene vivienda, no tiene contención, no tiene proyectos, los chicos no tienen un ambiente donde estudiar. Algún periodista de Brasil en estas semanas decía que un niño para poder estudiar no tiene que tener hambre y tiene que generar una abstracción que le permita incorporar contenidos. Es decir, cuando hablamos de vivienda hablamos de mucho más que construir. Pero perdón, ¿no? Sí, pero me gustaría una definición de qué sentido usted el domingo. El domingo a las 2 de la mañana, a las 12 de la noche. No es importante, no quiero indagar el color político del cual le puede haber caído bien o mal, sino el mensaje que ha dado la ciudadanía y cómo repercute en el área suya. Bueno, ustedes recién pedían una palabra. Sí. Para mí es experiencia. Experiencia. Es decir, claramente tenemos que capitalizar. Entiendo que en los últimos años tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para tomar lo bueno y descartar lo malo de la gestión de gobierno anterior y de la actual. Correcto. Creo que ambas gestiones de gobiernos han tenido puntos positivos y puntos que hay que corregirlos. Ambos. Entonces creo que la palabra es experiencia, debemos aprender. Por eso es que hablando de esta experiencia, y no sé si satisface esto la respuesta, hablando primero del uno de los ejes, el déficit habitacional como inquietud. Asociado a eso, una mirada multidimensional de la pobreza. Es decir, no podemos seguir mirando la pobreza por el nivel de salario, porque 2 personas que tienen el mismo salario y cuando una tiene acceso a transporte, red vial, tiene agua potable, tiene cloacas, tiene energía eléctrica y el otro no la tiene con el mismo nivel de ingreso, es muy diferente la realidad de cada uno. Claro. Entonces, ese enfoque multidimensional de la pobreza es fundamental para una política de obras públicas que tenga que ver con infraestructura secundaria. Sí. Tercer eje. Perdón. Está bien, vamos al tercero. El tercer eje es, tenemos que salir de una política pendular en temas básicos. Por ejemplo, hace años el Estado construía viviendas que tienen un valor y el recupero es prácticamente despreciable. Se cobran cuotas con una actualización bajísima o en algunos casos sin actualización y al no poder recuperar el valor de la vivienda, otra familia no va a tener acceso a la vivienda. Tenemos que ser conscientes de eso. En esa política importante de generación de trabajo y de desarrollo en toda su cadena de valor, pasamos al otro extremo del péndulo, donde se pretende que haya desarrolladores inmobiliarios que articulando con entidades financieras generen emprendimientos.
Ahora, con una macroeconomía, con altas tasas de interés, elevada inflación y un mercado que tiene su capacidad de crédito agotada, eso es inviable. Entonces el mensaje de las urnas del domingo coincide un poco con su análisis. Absolutamente. ¿Usted, Fioretti, qué piensa? Que a mí el resultado del domingo me ha sorprendido notablemente. ¿Me ha sorprendido? Sí. ¿Por qué? A lo mejor no tengo la suficiente Nos ha sorprendido a todos. capacidad. No, a lo mejor algunos periodistas, como recién tuve una conversación con un político, que ellos tienen otra Le visión. contamos, el señor Fioretti estuvo charlando con Vitar, que va a estar más tarde, y hubo una discusión. Y la discusión que yo digo, a mí me sorprende que los votos que Macri tenía en el 2015, sorpresivamente todos hayan pasado a la oposición de Macri. Ninguno ha ido a La Baña, ninguno ha ido a Esper, que son políticos afines a la política de Macri. Uno más con diferentes criterios de aplicación de la política neoliberal, pero son dentro del mismo rubro. Acá todos los votos han ido para... Y eso me sorprende a mí. Entonces es la discusión que tenía con el político. ¿Y usted se ha sorprendido, Murga? Yo creo que sí me he sorprendido, un poco de asombro quizá. Creo que ni en los que ganaron ni en los que perdieron estuvieron estos resultados. Yo creo que... Digamos, la gran diferencia que... La gran diferencia, me parece que el presidente de la Nación y Alberto Fernández no estaba en los cálculos de ellos esa diferencia. Sí creo que éramos conscientes todos de que iba a haber una diferencia por la realidad que estamos viviendo, por la complejidad de la economía, por no haber dado soluciones en el tiempo que lleva este gobierno. Y lo que vemos es intentar ver un país para adelante. Nosotros, este aprendizaje que estamos teniendo... La experiencia de la que hablamos. Sí, en el sentido de verlo para adelante y decir la preocupación de lo que está pasando hoy como consecuencia de un resultado electoral el domingo. Quizá eso sea hoy lo que nos preocupa, en algunos casos, no ver la madurez que necesitamos. Nosotros pensamos que el camino correcto es el que se emprendió hace 3 años y medio. Pero esa madurez, ¿dónde está? ¿De quién es la madurez? ¿Del dirigente político? No, creo que somos responsables todos. Digamos, los políticos vienen de una sociedad que somos nosotros. Hoy ocupan cargos que los podemos ocupar cualquiera de nosotros el día de mañana. Así que la falta de madurez, creo que la responsabilidad es de todos, de absolutamente todos. En el caso de la política, que uno la ve desde afuera, que uno es dirigente o empresario, el análisis es totalmente distinto muchas veces. Creemos que echar culpas en este momento no contribuye, porque podríamos decir muchas cosas de lo que ha pasado. Así que preferimos ver para adelante, preferimos ver, sea cual fuere el resultado de octubre, porque en definitiva esto es un sistema electoral que está vigente, que hay unos pasos, que la diferencia ha sido importante. Algunos piensan que es irreversible, otros piensan que no. Nosotros tenemos que, como dirigentes y como empresarios, tenemos que tratar de contribuir a quien fuere y a quien resulte ganador. Pero creemos sí que el camino que se había iniciado hace 3 años y medio pensamos que es el camino correcto. Le iba a consultar, ¿no? Porque, bueno, todo se sorprende por esta diferencia que hubo en los votos y durante todos estos 3 días se habló mucho de que eran este voto castigo de la clase media. Ahora, ¿fue solo la clase media la que le dio esa espalda al presidente Mauricio Macri? ¿O en realidad hubo también sectores empresarios, sectores comerciales, gente con otro tipo de poder y de decisión que también lo expresó en las urnas? Evidentemente que el mensaje de las urnas hay que respetarlo. No es de una sola clase, esto fue un voto de todo el conjunto de la sociedad, la diferencia fue importante. Así que, por eso digo, el campo no está ajeno a la realidad que vive todo el país. Esta situación económica ha golpeado a todos los sectores. ¿Usted ve que el campo le ha dado la espalda de alguna manera, siguiendo la pregunta de Carolina? No, yo no creo que el campo le haya dado la espalda al presidente. Fioretti, ¿usted coincide con él? Sí, yo no creo. Vuelvo a insistir, me llama la atención. Pero cuando usted dice me llama la atención es como que no creyera en el resultado. Y
tendría que analizarlo de alguna, o que alguien me ayude a analizarlo. Lo ayudo. El país entero vestido del color del peronismo, digamos, de la fórmula Fernández-Fernández. ¿Usted cree que algún peronista lo ha votado a Macri en el 2015? ¿Algún kirchnerista? A ver, no nos vayamos tan lejos. Bueno, 2015, 2017. No lo sé, pero me parece que el mensaje es muy claro de una gestión que es crítica y que me parece que hay una sociedad que está mirando con preocupación, digamos, lo que ha sido la gestión. Vuelvo a poner los dos polos, no digo opositores, pero de la misma idea política, digamos, económica de Macri, Labaña y Esper, y no recibieron los votos castigos de Macri. Los votos castigos de Macri fueron para el kirchnerismo, digamos. ¿Y eso qué quiere decir? No lo entiendo. No lo entiendo. Yo no lo entiendo. No sé si... Pero como dirigente... Yo no puedo creer... Una persona que lo ha votado, desde mi punto de vista, una persona que ha votado la política económica de Macri en el 2015, el 2017, correcto, es muy difícil que en el 2019 vote para el otro lado. Yo no lo entiendo. Yo no lo hago. Bueno, pero usted le conforma, por ejemplo, no a usted, al sector en general, la política económica del presidente Mauricio Macri ha variado en los últimos meses. Yo desde el punto de vista del comercio estamos muy mal, sí, pero creo que vamos bien. ¿Por qué creen que van bien? Porque estamos teniendo los últimos 2 meses, de mayo hasta el viernes, le llamemos así, no sé esta semana cómo va a ser, una luz verde que titilaba, pero que avanzábamos positivamente en el consumo. Pequeño, muy pequeño. Pero hemos tenido un accidente el lunes. Ya estoy hablando de hasta el viernes. Sí. Por eso digo, estábamos mal, pero la opinión iban bien. Yo creo que íbamos bien. Sí. O sea, se estaban consolidando las bases económicas para un crecimiento futuro. Eso dice el presidente también. Bueno, eso lo creemos, lo que y se notaba. Analizamos, lo creemos a eso. Correcto. ¿Y en el sector de la construcción pasaba igual o no? No. Nosotros entendemos el resultado. Básicamente desde nuestra organización no estábamos de acuerdo con las prioridades. Es decir, en las decisiones políticas se eligió prioridades. Sí. Es decir, de buena fe entendemos y con transparencia, pero no se priorizó adecuadamente. Es decir, un plan debe contener a la sociedad y nosotros veníamos viendo de que esos planes implementados que podrían cerrar muy bien desde el punto de vista de planillas de cálculos, estaban dejando afuera mucha gente del sistema. Entonces, estas cosas que desde distintas organizaciones se venía advirtiendo, donde hay además, recorriendo el interior, regiones que están duramente castigadas, castigadas en el sentido de la falta de oportunidades de trabajo, no estoy hablando de acciones deliberadas. Entonces, nosotros no compartimos las prioridades. Nosotros entendemos que en las definiciones políticas las prioridades deben ser otras. ¿Cuál debería haber sido, por ejemplo, una prioridad que...? Claramente tenemos algunos ejemplos que son muy ilustrativos. La inversión en infraestructura que este país necesita, sin duda, no era importante compensarla con otro tipo de generación de empleo, digamos, invertir el 80% en infraestructura, en desmedro de obras de arquitectura. Por ejemplo, se paralizaron todas las obras de las universidades, las obras que estaban vinculadas a los servicios de salud, o obras vinculadas a educación, de qué hablar de vivienda. Entonces, esas obras que en su precio el 50% es mano de obra, más lo que tiene es la cadena de valor, tenía un 20% en el presupuesto nacional y un 80% en obras que tienen un 10% de demanda de mano de obra. Un caso emblemático, por ejemplo, nosotros no decimos que no hace falta, pero había que modularlo adecuadamente. Por ejemplo, el ferrocarril Belgrano es muy necesario para el desarrollo nacional. Sí. Una obra, una inversión que superó los 2.450 millones de dólares, y cuando se planteó en el ministerio que generaba 2.000 puestos de trabajo, llamaba la atención, porque esa cifra invertida en otro tipo de obras generaba 50.000 puestos de trabajo. De eso estamos hablando. Claro. Entonces, nosotros lo que decimos es muy importante focalizar en la infraestructura, pero ir avanzando
junto, es decir, infraestructura, arquitectura, las dos cosas necesita el país para su desarrollo, y en un modelo que contenga a la sociedad. Sebastián, ¿y qué ha pasado el lunes, el martes? No, nosotros lo que pensamos, se analizó esto, lo conversamos mucho con la gente del sector. Evidentemente que, les decía recién, que creemos que el camino correcto es el que se inició, que tiene muchas cosas a corregir, las economías regionales. Bueno, el campo no es una sola actividad. En el campo, este año en Tucumán, la zafra, la situación que está pasando, la actividad citrícola, si hay sectores del campo que están mejor, otros que están peor. Evidentemente que hay que corregir muchas variables para continuar, pero nos quedamos con esta cultura del trabajo, del esfuerzo, de la transparencia, de proyectar el futuro, de ver nuevos dirigentes, de ver gente que ocupe lugares que antes no los ocupaba, de que den espacio a los dirigentes viejos para que ingresen los nuevos. Creo que todo, la institucionalidad, creo que todo eso es lo que en estos años se ha logrado. Me parece que es muy importante, me parece que este es el camino. Ahora, en el balance de lo que debe haber hecho el votante, eso tenía menos valor que posiblemente la situación del bolsillo. Evidentemente que los errores económicos fueron importantes. Correcto. Y este fue el resultado. Pero pensando en una Argentina del día de mañana, quizá hoy no pase todo por la economía. Lamentablemente hay sectores que están sufriendo muchísimo, somos conscientes, pero quizá en unos años se puedan ver y se pueda disfrutar otro país y otra provincia. Esa es la esperanza que tenemos los hombres de campo y las mujeres viendo de esta manera. Y en lo inmediato, con esto que viene sucediendo en los últimos días, con el precio del dólar, con la depreciación de la moneda argentina, ¿cuáles son por ahí los temores inmediatos que tienen desde el sector? Bueno, el temor es que esto debe solucionarse rápido. Por eso es que al principio me parecía importante decirles que la madurez que tenemos que tener todos, ¿no? Los funcionarios, los dirigentes, es la prudencia para poder opinar y decir cosas que no generen el caos que en definitiva siempre termina golpeando al de más abajo. Entonces, nos preocupa todo, así no nos preocupa solamente un sector, nos preocupa absolutamente todo. Y creo que todos estos cimbronazos que estamos teniendo entre ayer, hoy, no nos conducen a nada bueno, al contrario. ¿A usted lo tranquilizan las medidas, Fioretti? No, son medidas traídas en forma inmediata, los efectos de solucionar en la inmediatez. ¿Y qué hubiera Nos esperado? demos cuenta que estamos hablando de hasta octubre, Sí. No es medida a largo plazo. En cierta manera lo entiendo, porque si él no va a ser gobierno en diciembre, no puede tomar una medida a 6 meses, a un año que sobrepase lo que pudiera ser el mandato de él. Yo tenía que tomar las palabras de Daniel cuando habla de las decisiones en la obra pública. Nosotros, el comercio, la industria, las economías regionales, pedimos a grito soluciones en la logística, lo que nos cuesta trasladar la mercadería del norte del país a los puertos de Buenos Aires para poder... La cuestión del tren es fundamental para las economías regionales del norte argentino. Las rutas, es fundamental que tengamos rutas para poder circular y transportar la mercadería y que se abaraten los costos, que es gravísimo. Los costos de logística que tenemos del norte del país hacia el centro del país, hacia el puerto de Buenos Aires, es una cosa que únicamente el que la paga, la entiende y la sabe. ¿Cómo lo piensa el voto usted? Cuando va a votar, es decir, ¿piensa en el futuro, en una ilusión, en una persona, en un proyecto? Yo voy a decir que, tomando algo de las palabras del señor Murga, el voto con el bolsillo o el voto institucional. Nosotros hemos votado con el bolsillo el domingo, no con lo institucional. Nosotros los argentinos. Sí, el pueblo argentino. Sí. Yo lo vuelvo a decir, estamos mal, pero creo que en un futuro positivo. Las bases se están fijando, se están creando,
poniendo firme para un crecimiento futuro. Pero ¿cree Eso, que en hay eso mucha gente que coincide vive- el comerciante que hemos visto este año, locales que han cerrado, gente que ha tenido que bajar Hay- las persianas de sus comercios? Hay diferentes y- motivos del cierre, no es solamente uno. Hay motivos de Y costo po- fijo, Ajá. de los alquileres, sí, hay la gastronomía, por ejemplo. No hay ningún local gastronómico que se ha visto que se ha cerrado. Y el costo de la luz y el costo del gas de los gastronómicos es tremendo. Es a lo que más, al rubro comercial que más ha impactado las tarifas de servicio. Mahfoud, ¿hay responsabilidad del empresario en esta crisis? Hay responsabilidad de todos los actores. De todos los sectores. De todos los actores. Fundamentalmente lo que uno ve es que los países que han logrado un desarrollo un poco más estable, como claramente lo expresa el doctor Uribe, son países que tienen cohesión social, una situación a la que nosotros debemos aspirar, es decir, las divisiones y Las famosas grietas. las críticas permanentes y todo lo que hicieron está mal y lo que nosotros hacemos está bien o viceversa. Es decir, buscar la cohesión social, seguridad como valor democrático, es decir, necesitamos poder desarrollar nuestras actividades en paz, y esas dos virtudes de una sociedad traen inversión. Yo creo que esos son tres pilares claramente definidos y es hacia donde tendríamos que aspirar, digamos. Yo cuando los escucho un poquito lejos de la situación de la gente que de alguna manera debe haber estado muy acuciada, angustiada, y por ahí he visto un reflejo del voto del domingo. ¿Por qué no le hablamos a ellos y por qué no nos dan un pequeño mensaje? ¿Qué le pueden decir en función de esta crisis, de ese voto? ¿Y qué le dice desde el sector empresario, no sé, al señor que nos está viendo y que está preocupado por esta crisis que nos estamos enfrentando? ¿Cuál sería el mensaje? Mi mensaje es de profundo respeto al votante, y le pediría que trate de ver, de percibir el mayor nivel de sensibilidad social, porque me parece que por ahí va el camino. Se lo está diciendo al votante. Es decir, que perciba dónde puede encontrar un mayor nivel de sensibilidad social. Correcto. Creo que esa es la base. ¿Usted, Fioretti? Que debemos, que el votante debe pensar, lo pensamos todos, que en un país de 40 millones, 42 millones de habitantes, 19 millones y medio perciben dinero del Estado. O sea que hay un 50% de la población activa que produce para pagar el bienestar, sueldos, ingresos de la otra mitad de la población. Entonces tenemos que pensar en eso. Si seguimos en esa política del 50% que gastamos, que trabajamos, o los que trabajan, para mantener al 50% restante que no trabaja, donde tenemos empleados públicos, tenemos subsidios, tenemos toda actividad de político, Cámara de El Legisladores. mensaje concreto sería observar eso. Observar eso. Nosotros tenemos que ir hacia un país a donde tengamos producción, trabajo y no gente que no trabaja. ¿Usted, Murga? No, yo pienso que los empresarios están muy cerca de sus empleados. Correcto. Y creo que esto nos acerca más aún todavía. Esta crisis. Sí, las crisis, los cimbronazos, somos responsables. La palabra empresa, empresario, generar riqueza no es mala palabra. Eso genera mano de obra. Poder crecer, hacer crecer una empresa genera mano de obra. Y eso está bien, eso no está mal. Entonces es muy importante que el votante sepa que los ciudadanos sepan que las empresas en Argentina tienen que ser sólidas. Estamos unos de un lado y otros de otro lado. Todo lo contrario, acá estamos todos juntos, respetuosos absolutos del resultado del domingo. Esto nos ha golpeado a todos
esta economía ha golpeado a todos, a Tucumán la ha golpeado mucho, a la economía regional la ha golpeado mucho, pero vuelvo a repetir, solamente volver a esa cultura del trabajo y del esfuerzo, creemos que es la salida. Muchas gracias, Sebastián. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Muchas Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Y estaremos en contacto.